presentar, presentarlo en el programa de YouTube. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga en gran medida. Nos alegra la invitación a este grupo de pequeña congregación. Vamos a hablar de un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. Es un tema en los que muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es trabajar para Dios y de la manera en cómo nosotros podemos hoy ver por medio de las diferentes citas bíblicas que esto es un propósito que nos va a traer un beneficio eterno, un beneficio grande. Y hoy vamos a hablar acerca de esas cosas. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Voy a pedir a los hermanos que tienen tal vez un micrófono abierto, que por favor lo mantengan cerrado para que no choquen, porque cuando en esta plataforma, si se abren dos micrófonos, entonces ninguno de los dos nos escuchamos. Entonces, mantener cerrados sus micrófonos y después, pues, si tenemos alguna pregunta al final, vamos a poderlas contestar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias. Tú has escuchado ya las diferentes peticiones, Señor, peticiones por sanidad, caso de Caleb, peticiones, Señor, por problemas de salud, en el caso de algunas hermanas que están presentando algún tipo de malestar. Peticiones, Señor, en los que pedimos trabajo, hermana Cándida, y varios hermanos que pues hemos estado en algún proceso difícil. Sé tú, Padre Celestial, siempre manifestándote. Pedimos que nos des tu Espíritu Santo esta tarde. Queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos entenderla. Provee a tus siervos palabras sencillas para que puedan entrar a los corazones. Las podemos entender desde Sebastián, Señor, que está en esta pequeña sala, hasta la hermana, pues, y el hermano que es más adulto entre nosotros, Señor. Que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo. Bendícenos y guárdanos este día. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a cerrar mi cámara para que no estorbe, especialmente con los títulos. Y si tengo algún problema con mi audio, les voy a pedir que me interrumpan para decirme que estamos con alguna dificultad y así poder pues empezar este proceso de estudio que vamos a hacer esta noche. La grandeza del servicio a Dios. ¿Dónde está esa grandeza? ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? ¿Por qué algunos hombres como Pedro, como Pablo, por qué dejaron todo? ¿Por qué algunos hombres como Moisés dejaron todo? Dejaron riquezas en este mundo. ¿Y qué es lo que miraron que hoy usted y yo no estamos viendo? ¿Qué es lo que estos hombres dejaron, miraron en el servicio al Señor y qué cualidades tenían que adquirir? Porque a veces creemos que solo es tomar la decisión, no, es que yo quiero servir al Señor y ya eso es basta, no. Eso hay que desearlo con todo el corazón. Eso la vida me lo ha enseñado, la vida cristiana. Si usted no lo desea con todo el corazón, Dios no se lo va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que respeta libertades. Y si usted lo hace para que lo miren, por ejemplo, o lo hace para quedar bien con un ser humano, no va a funcionar. Usted tiene que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, pues ahí tenemos un problema, porque Dios conoce todo de nosotros, conoce incluso hasta lo que pensamos. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay un espíritu que nosotros tenemos que tener para poder servir al Señor. Ese espíritu se llama el espíritu de la negación y del sacrificio, un espíritu de humildad. Mateo capítulo 23, verso 11 nos dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, si nosotros queremos en realidad convertirnos en grandes ante el corazón de nuestros hermanos, tenemos que convertirnos primero en sus siervos. Tenemos que ser las personas que ayudan en cada proceso. Cuando tenemos alguna dificultad, casi siempre queremos ayuda, queremos que alguien nos extienda una mano. Y ahí es entonces cuando nosotros ganamos el corazón del hermano. Es ahí cuando nosotros podemos apreciar, porque usted va a encontrar personas que conocen el verdadero sentido
de la gratitud. Hay personas que no la entienden, hay personas que no son nada agradecidos. Y el ser humano normalmente por naturaleza es desagradecido. Por eso es que cuando Jesucristo sana aquellos 10 enfermos, solo dice la palabra de Dios, regresa uno a darle ¿qué? A darle las gracias. Que ese porcentaje, hermanos, es escandaloso, si ustedes se fijan, porque es un 10% fue el que regresa a darle las gracias. Que es de ese 10%, sea usted y sea yo los que tengamos ese espíritu de agradecimiento, ese espíritu en el que nosotros podemos decirle a las personas que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas y poder servir, poder llevar en alto el nombre de nuestro Dios. Dice el Espíritu Predecía en una cita de mensaje para jóvenes, nos dice el espíritu codicioso y la ambición por ocupar puestos elevados, ganar grandes sueldos, es corriente en el mundo. Rara vez se encuentra el antiguo espíritu de abnegación y sacrificio, pero es este el único espíritu que puede impulsar a un verdadero seguidor de Jesús. Nuestro divino maestro nos ha dado ejemplo de cómo debemos trabajar y a aquellos quienes ordenó, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Él no ofreció ninguna suma estipulada como recompensa por su servicio. Ellos debían compartir con él su anegación y su sacrificio. O sea, que debemos nosotros aprender a olvidarnos un poquito de nuestro beneficio para poder ver el beneficio de quién, el beneficio de los demás. Es importante eso. Es importante que nosotros aprendamos a saber que la única forma en la que nosotros podemos alcanzar esa grandeza en el reino de los cielos, porque es una grandeza en el reino. Aquí no es la grandeza en esta tierra, no dice aquí que normalmente este espíritu de querer alcanzar grandes sumas, de querer alcanzar grandes sueldos, de querer alcanzar gran poder en el mundo, no es, voy a decir así, un espíritu de alguien que sea cristiano. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dice al Padre, Padre, yo te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Al final, ¿qué debemos de entender? Que debemos de vivir en esta tierra, pero sin olvidarnos que hay una tierra venidera, que hay una grandeza. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo en esto? Pues nos sigue diciendo el espíritu de profecía en consejos sobre la obra de la escuela sabática. El fundamento del plan de salvación fue echado con sacrificio. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos hechos ricos. Todos los que comparten esta salvación comprarán para ellos a costa del sacrificio tan infinito por el Hijo de Dios, seguirán, el ejemplo del verdadero modelo. Cristo era la principal piedra de ángulo y nosotros debemos edificar sobre este fundamento. Cada uno debe tener un espíritu de negación y sacrificio propio. Ahora, no quiere decir, hermanos, y esto lo debemos de entender, cuando habla de un espíritu de abnegación y de sacrificio, no quiere decir que yo debo de vivir debajo de un puente para poder todo lo que yo recoja darlo a los necesitados. No, no quiere decir eso. Quiere decir que muchas veces debemos de sacrificar nuestros propios intereses. A veces nos ha tocado probablemente sacrificar algún dinero que teníamos para nuestra propia familia para poder ayudar al necesitado. A veces, no sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado. Por mucho tiempo yo dejé de un lado tal vez alguna necesidad de algún viaje, tal vez pudimos haber hecho algún viaje a algún lugar por ayudar, por servir en algún ministerio. Entonces, a veces nos va a tocar eso. Yo no estoy diciendo que agarre usted el dinero de sus vacaciones y que lo dé a los pobres. No, no estoy diciendo eso. Digo que alguna vez probablemente le va a tocar hacer ese sacrificio a usted. Ahora, hay una ley, aparte de los 10 mandamientos, hay una ley que es universal, una ley que debemos de entender.
importante que nosotros aprendamos esto, que esa ley universal es una ley que rige el universo, es una ley que rige el universo. Entonces, ¿qué es esta ley? Pues la ley, podemos decir, a veces nosotros creemos que la ley solo tiene que ver con los 10 mandamientos, pero cualquier palabra que Dios haya dado, hermano, cualquier cosa que Dios nos da, se convierte a veces en ley. Se convierte en ley porque Dios es un Dios que cuando habla de sí mismo habla de cómo es Él. Y eso no solo rige el reino de los cielos, rige también la tierra. Entonces, por ejemplo, esta ley es la que encontramos directamente que nos hablaba el hermano Sebastián en la lectura bíblica. La exaltación propia produce humillación. ¿Qué es lo que decía en parte? Vamos a leer la primera parte de esta ley. Mateo capítulo 23, verso 12. Porque el que se enaltece, esta palabra tiene que ver con orgullo, esta palabra tiene que ver con crecimiento, esta palabra tiene que ver con superioridad, esta palabra tiene que ver con creerse, esta palabra tiene que ver con ensancharse, tiene que ver con querer ser más grande. Y dice aquí, porque el que se enaltece será humillado. Ahora, yo subrayo, si ustedes miran en su pantalla, la palabra será. ¿Por qué? Porque la palabra será, ahí no está diciendo más que cualquiera que se enorgullece, cualquiera que se hace grande, al final otro, porque dice será, no dice, el que se enaltece, el que se enorgullece, entonces otro dice ahí, lo va a humillar. Eso es lo que está diciendo. No dice, si yo me enorgullezco, entonces yo también me voy a humillar. No, no está diciendo eso. Está diciendo, si yo me enaltezco, si yo me enorgullezco, si yo me creo, es que otro, por eso dice, será humillado. Otro te va a humillar. Y esto es una ley, hermano. ¿A dónde podemos nosotros ver? Porque podemos sacar nosotros ejemplos de nuestra vida. Usted los ha visto, personas que han sido soberbias y que con la vida misma los ha humillado. Hay personas, otro más grande ha venido y los ha venido a humillar. Pero vamos a agarrar un ejemplo bíblico, algo que pasó en la Biblia. Y vamos a hablar de un ser que la Biblia nos lo habla. Este ser tenía como nombre Lucifer. Y miren lo que dice que le pasó a este ser en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Por eso es que se llamaba Lucifer, porque era el lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y aquí está la primera palabra de creerse, aquí está la primera palabra que encontramos de enaltecerse, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, vuelve a decir crecerse, miren, enorgullecerse, sentirse grande, mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y vuelve a decir la palabra, subiré y seré semejante a quién, al Altísimo. Si ustedes se fijan, por 3 veces encontramos palabras que hablan de crecer, de enaltecerse, de enorgullecerse, de sentirse grande, por 3 veces. Este ser, todos lo conocemos hoy ya no por el nombre de Lucifer, ha adquirido otros nombres como serpiente antigua, Satanás, diablo, Belcebú, y hay una enorme cantidad de nombres que él tiene. Pero este ser, hermanos, simple y sencillamente el orgullo de querer ser igual, por eso dice, subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. O sea, su mayor deseo era ser como Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia que le pasa? Mire lo que dice en Isaías capítulo 14, verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de el abismo. O sea, esto debemos de darnos cuenta que es todavía una profecía que no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Este ser que quiso ser igual a Dios
simple y sencillamente va a ser que va a ser muerto. Se va a morir. La Biblia dice que va a sufrir por un tiempo largo. Tanto es así que el libro de Apocalipsis dice que va a sufrir por los siglos de los siglos, pero no dice va a sufrir por los siglos de los siglos sin fin. Dice va a sufrir por los siglos de los siglos, dando una denotación de que el sufrimiento, de que el castigo que este ser va a tener es un castigo muy largo. ¿Qué quiso ser él? Quiso subirse. ¿Qué decía la ley? El que se enaltece, ¿será qué? Será humillado. Este que quiso ser el igual a Dios, simple y sencillamente la Biblia dice que al final su vida será nada, será humillado, será encarcelado, dice la palabra de Dios, por 1000 años sufrirá la decepción de su propio poder, donde lo llevó. Y el Espíritu de Profecía dice que por primera vez en esos 1000 años, él va a pensar y va a poder ver a dónde llevó la rebelión que él gobernó por muchos años y a dónde lo llevó. Ahora, la ley no solo habla de la exaltación propia y de la humillación que viene de parte de otro. Si ustedes se fijaron en Lucifer, quien lo va a terminar humillando es el mismo Dios. Y miren lo que pasa cuando entonces nos humillamos. Mateo capítulo 23, verso 12 nos sigue diciendo, y el que se humilla será enaltecido. Interesante. Ahora, si ustedes se fijan, la primera parte dice el que se ensalza, el que se enaltece, el que se enorgullece, lo van a humillar. Pero la segunda parte dice, pero al contrario de la primera, el que se humilla por sí mismo, el que se inclina, el que reconoce, ese entonces será que será exaltado. Y vuelve a decir la palabra, o sea, otro va que otro te va a exaltar. Ahora, ¿a quién nosotros podemos poner como ejemplo de humildad? Pues buscamos a Satanás como ejemplo de enorgullecerse, de exaltarse. El otro que puede ser como un buen ejemplo de humildad es Cristo Jesús. Mira lo que la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, era grande ya, él ya era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él era grande, él era poderoso, él era Dios, pero no se aferró, no dijo, es que yo soy Dios, ¿cómo me voy a convertir en algo menos que Dios? No se aferró a eso, sino que dice la palabra en el libro de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Miren qué ejemplo de humildad más grande el que tenemos hoy, hermano. Por eso es que yo no veo cómo el ser humano puede hoy sentirse grande, cómo puede hoy sentirse orgulloso, cómo puede hoy sentirse prácticamente superpoderoso cuando no somos nada. Si el que era grande, el que era inmortal, el que era Dios, dice la palabra del Señor, se humilló, no como cosa a que se aferrarse, no se aferró a su título de Dios, a su poder de Dios, sino que se hizo hombre. O sea, miren, yo no sé si usted entiende porque para nosotros es bien complicado entender cómo fue que se bajó Dios, pero usted póngase a pensar, hermanos, para que usted lo entienda mejor, tal vez se lo explico de esta manera. Es como la comparación entre un hombre y una hormiga. ¿Quién de ustedes se haría hormiga? Por amor a un hormiguero, por amor a algo pequeño. ¿Quién de ustedes? ¿Cuáles serían las limitantes que usted tendría al hacerse hormiga? Se harían muchas. ¿Cuál es el gran poder que usted tiene? El peso que usted levanta no lo levanta una hormiga. La velocidad que usted tiene para trasladarse, el pensamiento, la capacidad que usted tiene de pensamiento, no lo tiene una hormiga. Pues lo mismo pasa con Dios. O sea, Él era Dios todopoderoso. Él solo hablaba y las cosas se hacían. Él puede crear
Y dice que no le importó eso, sino que se convierte en un ser humano con limitaciones. Y usted conoce mejor las limitaciones. Nosotros no podemos volar, hermano. No puedo decirle algo, hágase, y se va a hacer, no, porque yo soy humano, sin poder. Es ahí donde usted mira la contradicción, o la mejor dicho, la grandeza de Dios, siendo el igual a Dios, no escatimó como cosas que aferrarse, sino que se convierte en hombre. Pero cuidado, ponga atención a esto. No se queda siendo hombre, sino que dice que se vuelve siervo obediente. Y esto es importante. O sea, cuando nosotros hablamos, hermanos, de un siervo, estamos hablando de una persona que no tiene a veces ni voluntad, que solo hace lo que le dicen que tiene que hacer, que es obediente, que no vino a hacer su propio deseo en esta tierra, ni lo que él quería. Ustedes se acuerdan cuando estaba en la cruz, le dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí este sufrimiento, este dolor que voy a sentir, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú mandas. O sea, Dios era, en este caso Jesús, era extremadamente obediente. Y esto estamos aprendiendo nosotros, hermanos, cómo es que debemos de ser para ser grandes en el cielo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el que se humilla, entre más se humille usted, más grande usted va a ser. ¿Y a dónde encontramos eso? Mire lo que le pasó a Cristo. Aquí este versículo en el 2, 7 y 8 habla de solo la humillación. Pero mire lo que sigue diciendo Filipenses, capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo que, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre qué, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, que para gloria de Dios el Padre. Si ustedes miran el capítulo 9, perdón, el 2:9, verso 9, perdón, ahí dice claramente que no se quedó siendo humillado, sino que el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay un nombre más importante ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el de Cristo Jesús. Es un nombre de importancia. Y es un nombre que tiene mucho poder. Por eso es que los demonios se terminan atando al nombre de ¿qué? De Jesús, porque es un nombre que se lo ha dado Dios. Y es un nombre que aquí lo dice. ¿Sabe usted que esta es una profecía del final de los tiempos? ¿Sabe usted que lo que aquí Filipenses está diciendo se va a cumplir porque se va a cumplir? ¿Sabe usted que después del milenio, exactamente cuando el Señor esté terminando todo su proceso, dice el Espíritu Profecía que todo ser creado se inclina? Y cuando yo le hablo, porque aquí dice que se van a inclinar ante Jesús toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes son los que están en los cielos, hermanos? Pues todo ángel creado, toda criatura creada, todo mundo que el Señor Dios haya hecho, todo ese se va a inclinar. ¿Quién más dice que se va a inclinar? Todos los que están en la tierra. O sea, todo ser humano, desde Adán hasta el último que nazca, se va a inclinar. ¿Y quién más dice que se va a inclinar? Ah, todos los que están debajo de la tierra. Y usted dice, ah, entonces los muertos se van a inclinar. Hermanos, cuando el Señor venga, todos los seres humanos van a estar vivos. No va a haber ninguno muerto. Todos, durante todas las generaciones que existieron, todos van a estar en ese proceso de juicio, vivos. No habrá nadie, ningún ser humano que quede muerto. Entonces, ¿quiénes son los que están debajo de la tierra? Los demonios. El mismo Satanás, dice el Espíritu Profecía, se va a inclinar y va a reconocer que Jesús es por un tiempo, porque eso dice que él va a continuar su rebelión, pero que en ese momento se le va a convencer que Dios hizo todo lo posible por darle la salvación a él mismo y él no la quiso. En ese momento se va a inclinar y va a reconocer, y todos sus demonios van a inclinarse. Por eso a mí me da pesar, ¿sabe? Cuando alguien me dice que no cree en Dios, que Dios es falso, porque yo digo, un día vas a creer y va a ser muy tarde.
Y ese día vas a reconocer que Jesús era el Señor y te vas a inclinar delante de Él porque la Biblia así lo dice. ¿Qué va a ocurrir? Y ya va a ser demasiado tarde. Hoy es que hay que creer en Dios. Hoy es que hay que seguir a Dios. ¿Por qué cada discípulo en la antigüedad se entregaron a la hora sin reserva? ¿Cuáles eran las cosas que estos hombres conocían que hoy nosotros no estamos conociendo? ¿Por qué hay tan poco compromiso en la predicación del evangelio, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estamos tan entretenidos, porque estamos tan absortos en este mundo, que se nos olvida que hay una obra que cumplir, que se nos olvida que hay un cielo donde nosotros estamos guardando lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles fueron estas grandes motivaciones? Ninguno de nosotros va a negar que estos hombres amaban a Dios, pero ¿qué más es lo que buscaban, hermano? ¿Qué más es lo que dejaron para poderse entregar? Si tenían una vida para ellos, si tenían esposas, si tenían hijos, y ustedes encuentran a Jesucristo diciendo, ven y sígueme. Y entonces le decía a ese, no, espérame, que yo tengo que ir a enterrar a mis padres que murieron. Entonces le dice, cualquiera que pone las manos en el arado y voltea a ver para atrás, no es digno de mí. Porque todavía hay cosas que nos atrasan. Todavía estamos viendo para atrás, estamos viendo que tenemos que hacer cosas cuando debemos de entregarnos a este proceso. Esas otras motivaciones las vamos a ver. Saben que siempre preguntamos los discípulos, Señor, ¿y qué voy a ganar yo si yo me entrego a la obra, si yo trabajo para ti? Porque a veces creemos que los reconocimientos no los dan en esta tierra. Es que a mí en la iglesia nunca me han reconocido que yo trabajo para el Señor. Gracias a Dios, hermano, que no le hayan reconocido. La Biblia dice que cuando nosotros esperamos el reconocimiento de los hombres, esa será nuestra recompensa, ¿sabe? Pero que cuando nosotros, los hombres no nos reconocen, entonces el que nos va a reconocer es Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿quién es que le interesa a usted que le reconozca? ¿Dios o los hombres? Yo creo que todos esperamos que Dios nos reconozca, que Dios me va a pagar mejor, hermano. Los hombres solo van a pasar de decir, ay, hermano, qué bien lo que usted hizo por la iglesia, cuántas almas usted ganó. Ya, ahí nomás. Pero el pago de Dios, hermano, es diferente. Estos hombres, cuando le dijeron, Señor, ¿qué nos vas a dar? Miren lo que dice la lectura, hermano. Estamos leyendo la Biblia, nos estamos animando, porque es la Biblia la que nos está hablando hoy. Dice Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondió Pedro, les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es que la pregunta es clara. Señor, si, mira, nosotros, cuando tú nos dijiste, ven y sígueme, nosotros dejamos todo, dejé la esposa, dejé los hijos, allá están botados y de vez en cuando voy y les llevo algo para que ellos estén bien, pero yo estoy contigo, ¿qué voy a recibir? Y le dice el Señor en el 28, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren, hermanos, cuando hablamos nosotros, ¿usted cree que Dios es un Dios injusto? ¿Usted acaso cree que Dios solo va a llegar al cielo y va, mire, Señor, si fíjese que yo fui y prediqué el evangelio por muchos años y fíjese que yo trabajé en la obra, fíjese que en los departamentos cuando me daban dorcas o cuando me daban diaconisa, yo trabajé y le agradezco que me trajo al cielo. Solo eso es, hermano. ¿Por qué la Biblia me habla de galardón? ¿Sabe qué quiere decir en Apocalipsis capítulo 22, verso 11? Habla de que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según lo que usted haya hecho, el Señor le va a pagar. ¿Qué te hace creer a ti que hoy trabajas para Dios y que Dios no te va a recompensar? ¿De dónde saca eso usted? Por eso le digo, ¿por qué estos hombres dejaban todo? ¿Qué sabían ellos que hoy nosotros no estamos sabiendo? ¿Qué estos hombres entendían que hoy nosotros no estamos entendiendo? ¿Por qué hoy somos tan negligentes en la predicación del evangelio? ¿Por qué cuando nos dicen, hermanos, vamos a ir a repartir una revista? Y nosotros decimos, no, yo el sábado lo guardo, pero acostado en la cama.
Mire que vamos a ir a repartir comidita. No, es que yo la comida que tengo es para mí. ¿Cómo la voy a regalar? ¿Acaso no cree usted en un Dios, hermano? ¿No cree que usted está haciendo las cosas que está haciendo para un Dios? ¿No se da cuenta usted que Dios no es infiel? Que Dios no nos deja avergonzados. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿todo el mundo puede servir a Dios? Lástima que no les puse este versículo en escondido para que ustedes me respondieran si todo el mundo puede servir a Dios hoy. Voy a decir que tiene que tener el deseo de servir. En el cielo no todo el mundo sirve a Dios. Usted sabe eso. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Quién es él? Dios. Aquí esta escena de Daniel 7 es una escena del juicio. O sea, Dios está sentado en un trono. Y si ustedes miran en la diapositiva, se miran miles y miles que están ahí y millones que están ahí también. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué? Fueron abiertos. Ahora yo siempre cuando leo este versículo siempre les hago una pregunta a los hermanos. Cuando a usted le dicen, mire que le voy a regalar 1000 empiras, usted dice, ah, qué bien. Pero si a usted le dijeran, le voy a regalar 1.000.000, ¿quién de ustedes se alegraría más? ¿Qué es más, 1.000.000 o 1000 empiras? Todos sabemos, hermanos, que 1.000.000 es más. Pero si ustedes se fijan aquí, aquí dice que millares de millares servían, o sea, miles de seres celestiales eran los que servían. Y los millones, ¿qué es lo que hacían? Los millones que estaban ahí en esa escena, ¿qué es lo que hacían? Solo estaban delante de él, solo estaban de mirandas, solo estaban viendo. O sea, en el cielo, hermanos, servir a Dios es un privilegio de pocos. Muchos de nosotros eso es lo que no entendemos, que siempre será un privilegio servir a Dios. Y no solo en el cielo son miles, en la tierra también son miles. La Biblia habla de un grupo de 144,000 siervos del Señor. Por eso es que cuando usted sirve, usted se convierte en un grupo privilegiado, en pocos. No crea usted que, y usted lo mira en su iglesia. ¿Quiénes son los que salen a hacer obra misionera? ¿Quiénes son los que en realidad están sirviendo en un ministerio? ¿Quiénes son los que ayudan a los pobres? Son pocos, son miles. La pregunta es, ¿usted se va a quedar siendo de los millones o se va a quedar siendo de los miles? ¿Quién tiene la decisión para eso? Usted. Por eso yo le decía que cuando usted quiere servir a Dios, Dios no lo va a exigir, ni tampoco lo va a presionar. Dios quiere que queramos, pero es que cuando yo le digo querer, es que me tiene que salir a mí. Es algo que yo tengo que desear y yo me he dado cuenta con mi vida, hermano, que es algo que lo tengo que desear en verdad. ¿Sabe que cuando yo empecé mi proceso para servir, yo tuve que rogarle al Señor, Señor, dame el privilegio de servirte. Señor, permíteme servirte. Y no se lo dije una vez, ni dos, ni 10, ni 20, ni 30 veces. Se lo dije muchas veces. Señor, dame el privilegio de servir. Y cuando el Señor supo que yo lo deseaba de corazón, fue cuando me dio el privilegio, ¿no? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, dame el privilegio. Pero en la primera que nos dice, tenga un rumbo, nosotros decimos, no, no quiero. Es que voy de viaje, no puedo, hermano, voy de viaje. Y el sábado ahí estamos en primera fila. Era una vil mentira. Y así es que queremos servir al Señor. Cuando nos dicen, miren, hermano, fíjate que lo ocupo para que vaya, me ayude a repartir unas revistas, el libro misionero en la tarde. No, es que no puedo, que tengo un compromiso. Ella así quiere servir al Señor, hermano. Yo le pregunto, ¿sabe Dios que queremos o no queremos? Claro que sí. Y mientras usted no lo desee de todo corazón, Dios no le va a dar el privilegio a usted de servir. Hay una petición que una madre tiene y que se la hace a Jesucristo. Me llama la atención, ¿sabe? Porque es que a veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. ¿Qué es lo que le pidió esta madre a Jesús? Mateo 20:20 nos lo dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
¿Qué es lo que le pide esta madre, hermanos? Mateo 20, 21, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada quería. Solo quería que Dios los pusiera prácticamente como reyes. O sea, muchos de nosotros no comprendemos porque decimos nosotros no. Y lo único que quería que uno estuviera a un lado y el otro a otro lado. Eso es un privilegio enorme que Dios se lo va a dar al que Dios se lo tiene preparado. La misma Biblia lo dice cabalmente esto, hermano. O sea, si ustedes se fijan, allá Pedro le pregunta al Señor, mira, todo lo hemos dejado, Señor, ¿y qué vamos a recibir respecto a esto? Porque todo lo hemos dejado. Miren, a ustedes se les va a dar 12 tronos y van a juzgar las 12 tribus. Ustedes, el privilegio que ustedes van a tener, se van a volver jueces ¿de quién? De las tribus de Israel. Estos querían que el Señor les diera que, bueno, no eran ellos, mandaron a la mamá los léperos. Y entonces el Señor les dice, mire que el Señor les contesta, ustedes en realidad quieren esto, o sea, y ustedes saben lo que representa para que yo les dé esto, ustedes saben lo que ustedes tienen que llegar a hacer por mí, porque es que muchos de nosotros a veces queremos privilegios, pero no queremos la responsabilidad que conlleva el privilegio, hermano. Ese es uno de los problemas que tenemos, o sea, Señor, dame esto, pero no quiero sufrir, no quiero padecer. Mire lo que les dice el Señor Jesús a estos léperos. Entonces Jesús les respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos respondieron y le dijeron, podemos. Miren que estos eran atrevidos. A veces somos prestos nosotros para responder también. Pero ¿qué es lo que les está preguntando el Señor? Miren, yo voy a padecer. A mí me va a tocar sufrir. A mí me va a tocar morir en una cruz. A mí me va a tocar un montón de cosas. Yo voy a padecer. Ahora, la pregunta es, ustedes que me están pidiendo sentarse en trono, ¿ustedes van a padecer lo que yo voy a padecer? Y entonces le dicen, sí, sí podemos también. Y ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. Estos hombres cuando le respondieron a Dios eran sinceros, hermanos. Estos hombres eran reales, su respuesta era real y en realidad querían el Señor les diera, pero entonces el Señor les responde y les dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo sea bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino de aquellos a quienes está preparado por mi Padre. O sea, sí va a haber alguien que se va a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. No sabemos quiénes serán, hermano. No sé si será Pablo, no sé si va a ser Pedro, no sé quién va a ser. No sé si será Abraham, no sé si será Moisés, no sé quién va a ser, hermano. No sé quién fue el que más padeció por la obra del Señor. Es que encontramos versículos en la Biblia donde dice, cualquiera que quiera salvar su vida por mi causa la perderá. Pase el que la pierda, la terminará hallando. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que trabajar por la obra del Señor requiere esfuerzo, requiere gasto, de gastarse, requiere entregarse y nos hace falta tanto, hermanos. Solo cumplimos con la partecita que nos toca, pero debemos de hacer más, mucho más. Ahora, estos hombres padecieron, el Señor Jesús les da una profecía y les dice aquí, miren, a la verdad ustedes van a padecer, ustedes van a beber, ustedes van a ser bautizados, y no se estaba refiriendo al bautismo de Juan el Bautista, se estaba refiriendo, hermano, al padecimiento en la obra. Muchos de nosotros vamos a tener que padecer. Nos ha puesto a preguntar si usted, ¿qué pasa cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero trabajar en su obra y yo voy a ser fiel a sus mandamientos y voy a hacer lo correcto? ¿Qué le viene con eso? ¿Qué conlleva eso? La Biblia lo dice, conlleva padecimientos. Se queda sin trabajo. Sabe que cuando yo decidí y decirle al Señor, Señor, en realidad de hoy en adelante te voy a amar de verdad me voy a entregar a ti, de verdad voy a hacer lo correcto delante de ti. En ese momento, hermano, el diablo empezó a ver mi actitud, porque no se lo dije ni en voz alta, se lo dije
en silencio con mi pensamiento, pero el diablo empezó a ver que me empecé a hacer lo correcto delante del Señor y en ese momento el diablo me empezó a apretar. Me quedé sin trabajo y el Dios lo permitió. Me quedé sin trabajo, tuve que empezar a tener dificultades, pero yo había tomado una decisión y por ahí me he mantenido. Y el Señor permite estas cosas para ver si es cierto que nuestra decisión es real, para ver si es cierto que nuestra decisión es verdadera. Yo había tomado una decisión y yo le decía al Señor cuando yo padecía, cuando yo estaba en sufrimiento, yo le decía, Señor, aunque tú me matares, con todo yo te seguiré. No son mis palabras, son las palabras del patriarca Job. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahora, la palabra galardón, hermano, ¿de a dónde viene? La palabra galardón viene de la palabra salario. El original de esta palabra es salario. O sea, cuando aquí dice, aquí yo vengo pronto y mi salario conmigo para recompensar a cada uno sea, según sea su obra. ¿Cuánto has hecho tú por la obra del Señor? ¿Cuánto esperas? Todos nosotros esperamos vida eterna, ¿sabe? Que todos nosotros esperamos vida eterna, ¿sí o no? Y a todos se nos va a dar vida eterna. El problema es cómo vamos a vivir en esa vida eterna. Hay personas que dicen, no, es que a todos se nos va a dar vida eterna, a todos se nos va a dar, manos, dentro del camino cristiano, dentro del pueblo de Dios, dentro encontramos suficiente luz nosotros de que en el cielo habrá una organización. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que habrá una organización? Que en el cielo habrán grupos selectos. ¿Sabe usted? El Espíritu de Profecía habla de que los mártires tendrán una vestimenta especial en el cielo, diferente a todas las otras vestimentas. Todas las vestimentas van a ser blancas, pero la de los mártires dice que van a ser blancas y con un listón rojo, diferentes. Y el Espíritu de Profecía dice que se le acerca y le pregunta, ¿y estos por qué andan diferentes? Entonces el Señor le explica y le dice, es que estos son los mártires, los que murieron por mi causa. Son privilegiados, tienen una diferencia. Hay otro grupo que dice que está en el monte de Sión, porque el monte de Sión no está en la ciudad. La ciudad es la Nueva Jerusalén y el monte de Sión, dice el Espíritu de Profecía, está fuera de la ciudad. Y en el monte de Sión está el santuario del Señor. Y los únicos que pueden entrar al santuario del Señor son un grupo especial que se llaman los 144,000. Entonces le pregunto yo, si Dios tiene personas especiales, por qué causa estos tienen privilegios en el cielo diferentes a los de los demás? Porque al final, estos que tienen privilegios en el cielo, a causa de los demás, ¿son qué? Son seres que hicieron cosas que hoy nosotros probablemente no estamos haciendo. Es importante que nosotros aprendamos a que aprendamos a poder hacer lo correcto delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender hoy nosotros? Debemos de entender que entre más nos sacrifiquemos por la causa, Dios nos va a pagar, nos va a dar un premio a usted y a mí. ¿Qué es lo que debemos de entender hoy nosotros, hermano? Se le apagó el micrófono, hermano. Discúlpenme, discúlpenme. ¿Qué es lo que debemos de entenderle? Que todas estas cosas tienen un pago, que el Señor nos va a dar un pago. A usted y a mí nos va a dar ese pago. Marcos capítulo, ¿cuál es el secreto del servicio al Señor? Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la terminará salvando. Que Dios nos ayude esta noche, mañana o tarde, depende como usted vea esta programación o este tema, a poder tomar decisiones concretas en la causa del Señor. Que nos demos cuenta hoy nosotros que trabajar para Dios no es cualquier cosa. Que por sencillo que sea el trabajo que usted hace, no va a quedar sin recompensa. Que probablemente su trabajo hoy
es recoger un audio cristiano y podérselo mandar a sus contactos. Que probablemente su trabajo hoy sea agarrar una revista que otros escribieron y podérsela dar a sus amigos. Que probablemente su trabajo cristiano sea hacer un buen testimonio en su trabajo para poder traer a otros a Cristo Jesús. No sé cuál será tu trabajo, pero que Dios tiene un trabajo para ti. Estamos más que seguros que así es. Que Dios nos ayude esta noche a poder seguir adelante.